En esta presentación vamos a ver pendientes, que corresponde a la medición de un ángulo vertical, que en la práctica sería la actividad 221 de medición de pendiente del terreno con clinómetro. El clinómetro es un instrumento que nos permite medir ángulos verticales y medir la pendiente del terreno. La pendiente del terreno puede ser considerada un ángulo vertical, pero también tiene otra escala que es el porcentaje. También se puede medir un ángulo vertical a otro elemento o otro objeto, como ser un árbol o un edificio, con lo cual podríamos calcular la altura de ese objeto. Y también el poder medir la pendiente de un terreno nos permite obtener el cálculo o poder realizar el cálculo para sacar o obtener la distancia horizontal. Entonces, la medición de la pendiente sería el ángulo que se forma entre la horizontal y una línea que normalmente es paralela al terreno, que ya habíamos visto en la primera presentación, porque no podríamos estar trabajando con ese instrumento a nivel del suelo, porque el suelo, aparte de las pequeñas irregularidades que tiene, puede presentar vegetación, malezas, por lo general lo tiene. Entonces lo que hacemos es una línea paralela. Para garantizar la línea paralela tendremos que tener el instrumento situado a una altura que sea igual al punto donde estemos apuntando el instrumento. Entonces a esa línea de visión sería paralela a nuestro terreno, entonces el instrumento nos va a dar este ángulo. La horizontal la conoce el instrumento por un contrapeso que tiene internamente, que siempre va a hacer que quede hacia abajo los 90 grados, y el 0 grado estaría en la horizontal, entonces nos tiraría como respuesta este ángulo, que sería el ángulo de la pendiente, que sería expresado en grados, o si no, tiene una segunda escala que nos daría el porcentaje de pendiente. También se puede medir la pendiente directamente con cinta métrica. Para eso se necesita una plomada que nos forme una vertical acá, para garantizar de que tengamos una línea vertical. Y lo que se va a hacer es con una cinta, en realidad la plomada sería utilizada para fijar un elemento como un jalón, algún elemento rígido que quede acá en forma vertical. Y después con la cinta métrica, que sería esto que está representado acá en color naranja, si la movemos en forma ascendente y descendente, vamos a obtener en un momento, o sea, arriba y abajo obtendremos valores de medición mayores, y en el medio, que sería en la horizontal, porque estaría a 90 grados con respecto a esto que es vertical, cuando tengamos el menor valor, esa línea sería la horizontal. Porque a medida que nos alejemos hacia arriba o hacia abajo, la medida va a ser mayor. Entonces, cuando el lugar donde obtenemos la menor medida sería el punto horizontal. Entonces tendríamos acá la distancia horizontal, y a partir de ese punto podemos medir acá la diferencia de elevación. Si tenemos estos dos lados del triángulo, podemos calcular el ángulo que se forma entre la línea del terreno y la horizontal. Con eso ya podríamos calcular nuestra pendiente tanto en grados como en porcentaje. Bien, la pendiente en grados entonces es el ángulo entre la horizontal y la línea paralela al terreno. Y en porcentaje es la cantidad de metros que cambia la altura del terreno cuando nos desplazamos 100 metros en forma horizontal. O sea, la base del porcentual siempre es 100, entonces en este caso considera 100 metros horizontal. ¿Cuántos metros varía el terreno en altura? Por ejemplo, si yo al desplazarme 100 metros tengo 35 metros de diferencia de elevación, voy a tener un 35% de pendiente. O dicho de otra forma, si tengo un 35% de pendiente, quiere decir que en ese terreno, si yo me desplazaría 100 metros horizontales,
voy a tener 35 metros de diferencia de elevación. La pendiente porcentual se calcularía de la diferencia de elevación, que sería la diferencia de altura que hay entre dos puntos, dividido la distancia horizontal que hay entre esos dos puntos, y como es un porcentaje, siempre va multiplicado por 100. Entonces, si ocurre como en este caso, que la distancia horizontal es 100, ese 100 se cancelaría con el 100 del porcentaje y la pendiente porcentual quedaría expresado directamente por la diferencia de elevación, que es lo que está mostrando acá el ejemplo. 35 metros de diferencia de elevación corresponde a un 35% de pendiente. ¿Cómo pasamos de pendiente en grados y en porcentaje? Bueno, esto no tiene secreto. Si uno maneja un poco de trigonometría, enseguida va a comprender la relación que existe. Porque la pendiente porcentual es la relación entre dos lados del triángulo, y una función trigonométrica podría relacionar nuestro ángulo de la pendiente con esos dos lados del triángulo. En este caso, la función trigonométrica que lo relacionaría sería la tangente. O sea, si yo tengo la tangente de este ángulo, estaría obteniendo una relación entre mi diferencia de elevación y mi distancia horizontal, que son los dos lados que conozco del triángulo. A su vez, habíamos visto recién que la fórmula de pendiente porcentual era la diferencia de elevación sobre la distancia horizontal multiplicado por 100. Por lo tanto, vemos que esta parte de la fórmula equivale a la tangente del ángulo alfa. Por lo tanto, si sustituimos, nos quedaría esta expresión, que la pendiente porcentual es igual a 100 por la tangente de alfa. Entonces podríamos calcular la pendiente porcentual con esta o con esta fórmula, por sustitución. De acá también podemos obtener que la diferencia de elevación, despejando de esta fórmula, es igual a la tangente de alfa por la distancia horizontal. Si consideramos que la distancia horizontal es 100 metros, que es lo que considera la pendiente porcentual, vamos a obtener que la diferencia de elevación va a ser la tangente del ángulo por 100 metros. Y como habíamos visto que al ser 100 metros la distancia horizontal, podríamos considerar que la pendiente porcentual es igual a la diferencia de elevación. Sustituyendo acá pendiente porcentual por la diferencia de elevación y la tangente de alfa sustituyendo por la expresión del cálculo de la tangente, vamos a llegar nuevamente a la misma fórmula que teníamos originalmente para pendiente porcentual. Quiere decir que el razonamiento de los despejes estos son lógicos. La reducción de medidas a la horizontal. Esto quiere decir que si yo mido la distancia paralela al terreno, que ya habíamos visto en la presentación número 1, que es la distancia que tiene la línea paralela al terreno, yo, si quiero hacer un plano, necesito conocer mi medida horizontal. Bien, entonces si yo tengo el ángulo de la pendiente, yo lo que estoy necesitando es relacionar este ángulo de la pendiente con esta medida y puedo obtener esta medida. Es simplemente un cálculo trigonométrico que sería la medida que necesito para poder representar en un plano. La función que lo va a vincular va a ser el coseno. Entonces acá en este ejemplo vemos un tramo de terreno que se midió desde aquí hasta aquí. Normalmente se miden en distintos segmentos. Por un lado, porque si hay mucha pendiente se complica medir segmentos más largos. Y por otro lado, porque las cintas suelen tener una medida, e incluso si son muy largas las cintas suman mucho error, entonces conviene medir en tramos no tan largos. Entonces acá vemos que si calculamos los distintos tramos,
el tramo 1 que tenía un 40% de pendiente, el tramo 2 un 12% de pendiente y el tramo 3 un 17% de pendiente, las medidas de esta línea punteada, que es el terreno, fueron de 15, 12 y 13 metros. Calculando con la función trigonométrica, vamos a obtener que donde había 15 metros acá de distancia de terreno y había 40 grados de inclinación, la distancia horizontal va a ser de 11,49. En este segundo caso había 12 metros con una inclinación de 12 grados, vamos a tener una distancia horizontal de 11 metros con 74. O sea, siempre la horizontal va a ser menor que la distancia de terreno si existe pendiente. Si es plano serían iguales. Ahora lo que podemos ver es que cuanto más grande era el ángulo de pendiente, mayor es la diferencia entre la distancia de terreno y la distancia horizontal. Cuanto más chico es la pendiente o el ángulo de inclinación del terreno, menor va a ser la diferencia entre ambas medidas. Acá está expresado cómo se calcula en una planilla de cálculo. O sea, ya sea LibreOffice o otra planilla de cálculo como Excel, normalmente consideran que los ángulos están expresados en radianes. Entonces, como nosotros no estamos usando radianes, sino ángulos sexagesimales, necesitamos incorporar en la fórmula, poner el coseno, que sería lo que nosotros estamos queriendo calcular, es el coseno del ángulo, coseno de C2, C2 sería el ángulo. Pero como ese ángulo está expresado en sexagesimales, tenemos que escribirle previamente radianes, que es la función que va a convertir ese ángulo a radianes para que el programa pueda calcular correctamente el resultado. Y después se multiplica por la distancia del terreno, o sea, multiplica por D2, que sería la distancia del terreno. Eso sería la forma de escribir la fórmula en una planilla de cálculo. Bien, esto son tres situaciones planteadas como para pensar, analizar y ver si se puede calcular y si se puede calcular, calcularlo. Algunas probablemente sean muy complejas de resolver y otras no se puedan. Pues la cuestión más que nada, la idea es analizar cada situación viendo con las bases de trigonométricas, o sea, con las funciones trigonométricas y las relaciones y con lo que vimos de la teoría, si son posibles de resolver y de qué forma se resolverían.